Volvámonos verdes. Síguenos en Spotify. Nuestros actos negligentes y destructivos entran en vastos ciclos de la Tierra y con el tiempo volverán para traer peligro a nosotros mismos. Rachel Carson. Hola, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Y como siempre agradecemos a nuestros colaboradores Fundación Panqui Folletti y Patagonia. Y también te invitamos a apoyarnos con una suscripción mensual en Patreon por menos de 1,000 pesos o $1. Así vamos a poder asegurar la existencia de este podcast. A cambio recibirás acceso anticipado a nuevos episodios sin comerciales y a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes. También queremos agradecer a todas las personas que ya están disfrutando de su membresía y que nos permiten seguir haciendo este podcast. Muchas gracias. Hoy invitamos a Martín Jacques Koper, geofísico y climatólogo del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, con un doctorado en Ciencias del Clima de la Universidad de Berna, Suiza. Martín también forma parte del Centro de las Ciencias del Clima y la Resiliencia CR2. Sus estudios se centran en la variabilidad climática de Sudamérica, con foco en eventos extremos y teleconexiones. Vamos con la conversación. Voy a partir de lleno, porque el tiro tengo muchas preguntas. La primera pregunta era sobre la geofísica, que me llama mucho la atención. ¿Qué es la geofísica? ¿Y cómo llegaste a estudiar eso? Bueno, la geofísica, como su nombre lo indica, es la física de la Tierra. Es la física de todos los fenómenos observables en el planeta Tierra, de los fenómenos naturales. Así que en realidad es una ciencia que abarca muchas disciplinas. A su vez, también está emparentada con muchas otras ciencias, por ejemplo, la geología y la física, por supuesto. Y abarca, como te decía, entonces disciplinas que se especializan en ramas particulares. Por ejemplo, la oceanografía física, uno podría considerarla parte de la geofísica. Por ejemplo, todos los métodos de exploración geoeléctrica que se usan para poder buscar agua, para poder buscar minerales, incluso se emplean también en la arqueología. Esos son métodos que son parte de la geofísica. A eso le llamamos, por ejemplo, tierra sólida. Es curioso ese nombre, tierra sólida, para diferenciarlo de las partes del planeta que son fluidas, como la atmósfera y el océano. Y luego, justamente, la tierra sólida también está la sismología, los colegas que entonces investigan los terremotos, que es algo también fundamental para Chile. Bueno, Chile es un gran laboratorio. Y las disciplinas con las que yo más tengo que ver, que son la meteorología, la climatología, las ciencias atmosféricas, que también, bueno, tienen otras subespecialidades. Y todo eso, entonces, es parte de la geofísica y está representado más o menos en distintas escuelas y tradiciones, en distintas instituciones. Pero estas que he nombrado, junto con algunas otras disciplinas, como las energías renovables, por ejemplo, que también tienen que ver con recursos que están asociados a estas especialidades que acabo de mencionar. Y también, por ejemplo, disciplinas como la biogeoquímica pueden estar emparentadas con fenómenos geofísicos y esas están representadas particularmente en la Universidad de Concepción, donde yo trabajo. Interesante. Y el tiro mencionaste meteorología y climatología. ¿No es lo mismo entonces? No es lo mismo. Ambas disciplinas. Claro, así como no es lo mismo el tiempo atmosférico Con el clima. o el tiempo meteorológico con el clima, ¿verdad? Y claro, estos dos conceptos, tiempo y clima, están muy emparentados también y son diferenciaciones que hacemos, ¿verdad?, en las ciencias para poder sistematizar la investigación, pero son parte de un continuo, ¿verdad?, de fenómenos naturales. Y el tiempo se aboca entonces a lo que pasa en un momento y en un lugar determinados. Por ejemplo, un fenómeno de precipitación de primavera en Concepción. Eso es tiempo meteorológico. Y el clima tiene que ver con las condiciones de largo plazo, las condiciones promedio también de un lugar, para un momento del año, por ejemplo, o para, digamos, para un periodo largo de tiempo en una región. Hay macroclimas, ¿verdad?, etcétera. Así que son disciplinas que son
son parientes, son familiares, ¿verdad? Están íntimamente relacionadas, pero en el grado de especialización que tenemos ahora en la ciencia, uno tiende a desarrollarse, desenvolverse más en una que en otra. Para decirlo simple, hay una frase que dice: el clima es lo que uno espera, ¿verdad? En términos estadísticos, y el tiempo es lo que efectivamente sucede, y ahí puede haber divergencias grandes. Claro, sí. Wow. Es que lo encuentro súper interesante. ¿Y siempre supiste que ibas a estudiar climatología o a dedicarte a eso desde pequeño? Esa es una linda pregunta porque, claro, yo he compartido con muchos colegas, y claro, hay algunas historias de personas que sabían de chico cuál era su vocación. Entonces te dicen que tenían estaciones meteorológicas, por ejemplo, desde que eran niños, o hacían observaciones y cosas así. Wow. Yo no tenía eso, y de hecho tampoco estaba particularmente interesado, por ejemplo, en el pronóstico del tiempo cuando lo daban en la tele. Fascinado mirándolo así los niños chicos. Claro, no, a mí no me llamaba tanto la atención eso, pero sí estaba muy fascinado por los fenómenos naturales en general. Eso sí, y como soy del sur de Chile, soy de Valdivia, y la meteorología tiene, en el fondo, manifestaciones maravillosas. Yo creo que hay un punto muy claro ahí también de maravillarse, de fascinarse por eso, y de hacerse muchas preguntas. Sí tenía así como esas observaciones más bien como astronómicas. Recuerdo hay algunos campamentos de verano, de estar haciendo observaciones de satélites, por ejemplo. Pero la verdad es que lo que yo sí sabía es que me gustaba mucho la naturaleza. De hecho, cuando era chico quería estudiar botánica, más bien dedicarme a las plantas. No sabía si existía la carrera, pero eso decía yo. Y también me gustaba mucho las matemáticas y la física. Claro, eso te tiene que gustar, ¿no? Para Sí, de estudiar todas eso. formas. Así que cuando entré a la universidad, yo estudié en la Universidad de Chile, y en la Universidad de Chile existe esta entrada amplia a un plan común de ingeniería y ciencias. Así que uno posterga realmente la decisión de la especialidad. Y cuando estuve ahí, y en ese tiempo se estudiaban 5 semestres, ahí tuve tiempo para conocer las distintas especialidades de esa facultad, y una de esas era geofísica, que de hecho yo no tenía idea cuando entré a la universidad de qué se trataba. Y recuerdo haber visto unas fotos de volcanólogos trabajando así, tomando mediciones de gases, y no me pareció tan atractivo el folleto que vi en ese momento, pero luego me di cuenta que, claro, abordar los fenómenos naturales desde las matemáticas y la física era realmente una combinación excepcional. Y ahí, dentro de estas especialidades que comentábamos antes, me pareció que justamente la climatología era muy atractiva, y además había un grupo humano que lo hacía particularmente motivante. Entonces el grupo de profesores que tuve ahí fue también una escuela muy, muy motivante, como digo, y de muy buena formación. Entonces así fue un poco como llegué. Uno siempre se sorprende cómo va evolucionando la historia de cada uno, ¿no? Sí, a veces no es lo que uno esperaba desde un principio, po. Sí, muy cierto. Y la climatología yo la encuentro fascinante. O sea, cuando veo los artículos científicos y el análisis que hay por detrás, eso no me interesa mucho, lo encuentro fome. Pero lo que sale de ahí, las respuestas, tomando en cuenta el cambio climático más encima, es como el tema de hoy en día. Claro. Sí. Y eso ha tomado mucho más fuerza, ¿verdad? Y mucho más momentum en las últimas décadas. Ya ha pasado un tiempo desde que entré a la U, como 20 años ahora. Y claro, se estaba instalando el tema en ese tiempo, pero no era lo que es ahora, ¿verdad? Y no había un grado de conciencia y de relevancia como el que existe ahora. Así que, bueno, también ha sido muy estimulante poder estar inmerso en esa evolución. Sí. Es una historia más antigua, por supuesto, pero ahora es que ha tomado ese lugar central, ¿verdad? En la discusión no solo de la ciencia, sino que social. Y leyendo un poco de ti, de tus especializaciones, leí la palabra teleconexión. ¿Qué es eso? No tengo idea qué es eso. Es una palabra que a mí me gusta mucho, porque así como sucede con la geofísica, cuando uno se presenta y dice soy geofísico, soy climatólogo. Bueno, climatólogo uno ya lo entiende mejor, pero geofísico suena bien exótico. Sí.
Y claro, es parte también de nuestra responsabilidad de poder instalar más ese término, de poder hacer más difusión de la ciencia, de lo que hacemos nosotros y darlo a conocer. Pero estas palabras así que uno no conoce a veces son como... No sé qué reacción generan, a veces así como un poco de intimidación, teleconexión, yo creo que Sí. es una de esas palabras. Pero mira, en realidad es una conexión entre lugares remotos. Eso es una teleconexión, así como también la etimología de la palabra televisión, ¿verdad? Entonces, el punto al que alude, o el fenómeno al que alude ese concepto, es que las señales, en este caso, por ejemplo, atmosféricas, que suceden en un cierto lugar, y estoy hablando de señales como algún fenómeno particular, intenso, que sucede en un lugar, puede tener consecuencias no solamente a nivel local y regional, sino que puede tener también una serie de reacciones que tienen manifestaciones en lugares muy distantes. Entonces, un ejemplo concreto ahí es que, por ejemplo, tormentas muy intensas, activas, vigorosas que sucedan en el trópico, en la región que está al norte de Australia, o sea, miles de kilómetros de acá, pueden tener consecuencias justamente en fenómenos atmosféricos en el sur de Chile, por ejemplo. Y eso es algo que a mí me apasiona mucho y que le hemos dedicado también, junto con otros colegas y el equipo que hemos ido armando en la Universidad de Concepción, bastante atención, porque permite también anticipar algunos fenómenos. Es una fuente de predictibilidad de fenómenos meteorológicos, por ejemplo. Un poco como el fenómeno del niño o la niña, por ejemplo, que dicen que aquí llueve, en Australia está seco. Exacto. En Australia llueve, aquí está seco. Ese es un ejemplo quizás el más famoso y el que tiene mayores implicancias a nivel social y global. Son las teleconexiones del fenómeno que se llama la oscilación del sur, el niño oscilación del sur, ENOS. O sea, el niño y la niña son dos fases extremas de esa oscilación climática. Y claro, tiene repercusiones a nivel global. Y esas son teleconexiones. Cuando estamos hablando de lugares remotos, no del centro de donde ocurre este fenómeno, donde está enraizado, que es el Pacífico tropical. Ahí también ocurren muchos impactos, pero no es necesario teleconectarlos porque están sucediendo ahí mismo donde aparece inicialmente entonces esa manifestación. Y eso quería preguntártelo más adelante, pero aprovecho el tiro, porque el fenómeno del niño ahora se habla todo el rato en las noticias y yo creo que la gran mayoría de las personas no entendemos realmente qué es. Quizás muy complejo de explicar o no es tan difícil explicarlo. Es que en realidad es un gran conjunto de manifestaciones. Y a su vez esas manifestaciones, claro, es lo que es observable de un fenómeno físico acoplado entre el océano y la atmósfera. Entonces es complejo en realidad. Y es complejo al nivel de que no lo hemos comprendido completamente, a pesar de que ha habido muchas décadas de investigación y muchos grupos ahí de colegas, ¿verdad? Que han estado dedicando gran parte de sus estudios a eso. Y además tiene, bueno, uno podría hablar mucho de ese fenómeno en particular porque tiene una historia bien rica y bien diversa, porque por supuesto mucho antes de poder conceptualizar el mecanismo que genera o que está asociado a este fenómeno, uno ve las consecuencias, ve los impactos. Así que este fenómeno es conocido sobre todo por las poblaciones las comunidades que viven digamos, cerca del Pacífico tropical, ¿verdad? En la costa, por ejemplo, el norte de Perú y de Ecuador, esas comunidades conocen muy bien ese fenómeno desde siempre. Y no es necesario, claro, indagar en la física para decir, bueno, acá tenemos algo que es recurrente, ¿verdad? Sí. Y de ahí viene, de hecho, el nombre. El nombre se origina de una corriente oceánica cálida que aparecía cerca de Navidad y por eso le llamaban esta corriente del niño Jesús. Pero luego ese nombre se usó para bautizar un fenómeno de escala de la cuenca del Pacífico. Pero, así para decirlo brevemente, la cuenca del Pacífico, de todo el Océano Pacífico, es realmente sorprendente. Si uno juega, por ejemplo, con Google Earth y uno enfoca
el planeta Tierra, mirando centrado en el Pacífico, se da cuenta ahí que el planeta Tierra es un planeta azul, es puro océano. Y tan grande es esa cuenca que, claro, tiene un mecanismo regulador del clima global. Y justamente en la cuenca del Pacífico, en el sector tropical, que está en torno al Ecuador, entonces tenemos esta alternancia interanual de anomalías cálidas o frías. O sea, la temperatura superficial del mar algunos años es excepcionalmente cálida y otros años es excepcionalmente fría. Y entre tanto también hay años que la temperatura va más o menos en valores parecidos al promedio de largo plazo, así que eso le llamamos valores neutros. Y esto ocurre con una cierta regularidad. No es una oscilación perfecta porque no es que podamos predecir de acá a 100 años, todos los años que van a ser niño, todos los años que van a ser niña, pero sabemos que entre 2 y 7 años se cumple un ciclo completo. Por ejemplo, en los últimos 3 años tuvimos condiciones de la niña, o sea, condiciones frías de la temperatura superficial del mar, y ahora estamos en un evento de El Niño, condiciones cálidas en ese lugar. Y por supuesto que entonces en esa gran superficie, o sea, son miles de kilómetros cuadrados, tengamos anomalías cálidas o frías, tiene una repercusión importante en la atmósfera, porque cambia, por ejemplo, la cantidad de vapor de agua que se evapora, cambian las corrientes, tanto marinas como las corrientes también superficiales de la atmósfera, y también cambia, por ejemplo, la cantidad de convección, o sea, el ascenso de grandes masas de aire que generan nubosidad, cambian los centros de precipitación muy fuertemente en esa zona, pero como hablábamos también se generan teleconexiones que tienen impactos en regiones remotas, como lo es por ejemplo el sur de Chile, pero tiene impactos a escala global. Así que eso es cambio o variabilidad, eso quiero decir, el cambio en las condiciones generales del sistema, y eso le llamamos variabilidad climática interanual. ¿Ya? Y la variabilidad climática interanual es bien notoria en esa región y es bien notoria también acá en el sur de Chile, en parte porque tenemos esa conexión con el Niño Oscilación del Sur. Pero para hacer una síntesis, es un fenómeno acoplado entre la atmósfera y el océano. Sí. Así Y que no es tiene solo que ver- atmósfera ni solo océano. Es complejo. Sí. Y tenía que ver, como decías, con la temperatura superficial del mar. Sí. Con los vientos. Es que es más fácil de entender cuando uno ve, por ejemplo, un video en YouTube y te lo muestran así con dibujos. Exacto. Y lo simplifican bastante. Sí. Que explicándolo así en palabras en un podcast. Pero es bien interesante. Y se conoce como el Niño a nivel mundial, pues. Sí. En China le dicen el Niño, ¿no? Sí. En todas partes. Y ahí les cuesta escribir la ñ a Sí. veces. Entonces sale como el Nino. El Nino. Sí. Sí, ahí se producen varias cuestiones divertidas. Además, esto que es un fenómeno interanual también tiene una manifestación que es de carácter decadal o multidecadal. Entonces, cuando uno investiga ya periodos largos de tiempo, se da cuenta que hay entonces grupos de décadas que tienen condiciones preferentemente tipo el Niño, y hay grupos de décadas que tienen condiciones preferentemente tipo la Niña. Entonces ahí también bautizaron esas fases como el viejo y la vieja, como haciendo este contrapunto con el niño y la niña. Pero eso no prosperó mucho y son escalas muy largas para efectos cotidianos, digamos. Pero hay ese tipo de cuestiones en la ciencia. Pero para aterrizarlo más con lo que sucede aquí en el caso de Chile, es como de saber popular que años del Niño son años lluviosos en el centro-sur, en la primavera y en el invierno, y años de la Niña son años secos. Tiene esa estacionalidad, y luego si uno se va más al sur, por ejemplo, si se va ya a la región de los lagos, la parte de Chiloé, por ejemplo, ahí años del Niño son años secos en verano y son años lluviosos en verano cuando tenemos condiciones de la Niña. Y eso se produce porque se modifica la intensidad de un gran jugador que tenemos en el clima de Chile, que es el anticiclón del Pacífico Suroriental, un sistema de alta presión que está frente a las costas de Chile central. Y ese sistema de alta presión, esa alta presión que está ahí persistentemente y que condiciona, como decía, por eso digo que es un gran jugador del clima, condiciona las condiciones climáticas, claro, las propiedades climáticas de
de Chile, esa intensidad y la posición del anticiclón se ven muy moduladas por condiciones del niño o la niña. Entonces, cuando tenemos años del niño, ese anticiclón se debilita. Y claro, es difícil explicarlo solamente en palabras, pero el debilitamiento de ese anticiclón hace que puedan llegar más sistemas frontales y por lo tanto se genere más precipitación. Y ahí, bueno, hay mucha investigación que se ha hecho de colegas aquí en Chile. Un colega muy querido del Departamento de Geofísica que falleció este año, Aldo Montesinos, él también es uno de los grandes investigadores que aportaron en este tipo de comprensión. No sé si esto sirve de algo, pero alguna vez tuve clases de meteorología y nos explicaban que anticiclón era una alta presión, ¿no? Y eso traía buen tiempo, nos decían. ¿O claro, no? Yo evito hablar de bueno o mal tiempo porque Claro. cada uno tiene sus gustos. Ah, sí. Sí. Claro, entendemos buen tiempo como... Tiempo soleado. Claro, condiciones atmosféricas estables, ¿verdad? Cuando no tenemos formación de muchas nubes, ni tenemos vientos cambiantes, ni muy intensos, y tenemos entonces, claro, sol, ¿verdad? Calorcito, condiciones más de playa, digamos. Sí, pero ahí estamos hablando de dos escalas de tiempo distintas. Cuando uno habla de este anticiclón que está persistentemente frente a las costas de Chile central, ¿sí? Estamos hablando de una gran extensión, también nuevamente son miles de kilómetros cuadrados, y ahí estamos hablando de algo que se manifiesta persistentemente, o sea que está siempre ahí, cambia un poco con las estaciones del año, pero es un factor que lo podemos ver entonces en todos los promedios. Pero sin embargo, cuando hablamos de meteorología, cuando hablamos de cómo cambia el tiempo meteorológico y fenómenos que suceden entonces en la escala de pocos días e incluso de pocas horas, por ejemplo, ahí tenemos también otro tipo de fenómeno que es el paso sucesivo de sistemas frontales o que son entonces en núcleos de baja presión, ciclones, que todo eso es un sinónimo, o sea, un núcleo de baja presión, un ciclón extratropical, aluden a lo mismo, y eso está asociado entonces al paso de sistemas frontales que generan lluvias, como estamos viendo ahora, y lo opuesto a eso son estos sistemas de alta presión, que también viajan, digamos, de oeste a este en latitudes medias, en esta zona del sur de Chile, y el sur austral también, y están continuamente entonces alternándose, bajas y altas presiones. ¿Ya? Entonces eso es algo completamente transiente, son fenómenos que pasan y se suceden unos a otros, pero el anticiclón del que yo estaba hablando, el anticiclón del Pacífico suroriental, entonces es un fenómeno de largo plazo que está ahí y que, sin embargo, tiene esta variabilidad estacional, interanual y decadal también. Súper dinámico todo. Y eso es una palabra muy clave. Nosotros hablamos justamente de meteorología dinámica. Uno puede hablar incluso de dinámica cuando tiene un acercamiento desde la climatología. Y un profesor con el que yo hice la tesis del doctorado, ese profesor decía, el clima es esencialmente cambio, es variabilidad. Continuo, es sí. todo dinámico, es lo contrario a condiciones fijas. Sí. Así que acertaste ahí en algo esencial, digamos, de esta ciencia. De la palabra. Sí. Ay, me dejaste pensando con lo de buen tiempo, mal tiempo, que uno tiene esa asociación, buen tiempo es tiempo soleado, pero depende de lo que te guste. Sí. Si te gusta el mal tiempo, o sea, el tiempo nublado, ese puede ser buen tiempo. Sí. Bueno, y ahora este año, hace unos meses cuando se hablaba mucho del fenómeno del niño a nivel internacional, se hablaba de que por esto mismo del fenómeno del niño iban a haber temperaturas mucho más altas a gran escala, o sea, en el planeta entero. Y se vieron muchas olas de calor en Europa, muchos incendios. ¿Y por qué tiene que ver el niño con que suba la temperatura a nivel global? Súper buena pregunta. Claro, esto de que esa asociación de condiciones cálidas en la temperatura superficial del mar en el Pacífico tropical, con condiciones cálidas a nivel global,
uno la establece, ¿verdad? Uno hace esa asociación porque, bueno, tenemos que pensar que para que se manifieste, ¿verdad? Ese calentamiento del océano superficial, eh, uno podría decir, bueno, quizás esto es algo que viene desde el espacio exterior o viene desde la atmósfera y eso calienta el océano, pero en realidad lo que hemos visto, teniendo ahora una red muy densa de observaciones en ese sector, es que realmente es energía que está almacenada en el océano. Bueno, hay interacción también, océano-atmósfera, qué sé yo, pero son grandes volúmenes de agua que tienen entonces una temperatura superior a lo normal. Entonces, realmente es energía almacenada en el océano que se manifiesta superficialmente. Y entonces, justamente estos flujos de calor entre el océano y la atmósfera se alteran fuertemente. Y si el océano está tan cálido en su superficie, y eso en realidad refleja lo que está sucediendo en el océano superficial y también un poco más abajo, bastante más abajo, estamos hablando de cientos de metros ahí. Entonces, esos flujos de calor inciden fuertemente en la atmósfera, la calientan, pero también generan entonces respuestas dinámicas, o sea, cambios en los patrones de circulación de la atmósfera y parte de eso es el origen de estas teleconexiones que hablábamos antes. Pero algo importante es entonces ese flujo de calor desde el océano hacia la atmósfera. Y como esto sucede en un área tan grande, ¿ya? Y el océano Pacífico también es una cuenca tan grande a nivel global, entonces eso tiene una relevancia a nivel global. Pero también la manifestación de estas teleconexiones puede ocasionar entonces respuestas de carácter regional, pero remotamente. Y eso también contribuye, digamos, por ejemplo, hablar de que la temperatura global se ve alterada en condiciones del niño o de la niña. Y uno habla entonces de que esto es un factor importante para alcanzar, por ejemplo, valores récords de temperatura global. Ahora, siempre que uno habla de un estado del clima global, está escondiendo la diversidad regional, ¿ya? O sea, incluso cuando hablamos de este año, del año 2023, y que en julio se registró un julio excepcionalmente cálido y que por ahí también se alcanzó el día más cálido jamás monitoreado, jamás observado. A nivel global, ¿no? A nivel global. Sí. Ahí uno está, claro, tratando de hacer un ejercicio, bueno, muy maravilloso, ¿verdad? Que es como concentrar en una sola cifra, en un solo número. El mundo entero. El mundo entero. Y por supuesto, el mundo es diverso y tiene entonces distintas condiciones en cada momento. Y ahí uno esconde esa diversidad. Entonces, lo que quiero decir es que no porque haya un evento del niño, todo el mundo está más cálido, y Claro. no porque hay un evento de la niña, todo el mundo es más frío o más lluvioso o más seco. Justamente se generan manifestaciones regionales que pueden ser, que de hecho son opuestas. Pero en términos globales uno puede decir, por ejemplo, que pasa eso, sube la temperatura global. Que eso tiene que ver con lo que decías al principio, la diferencia entre cambio, o sea, clima y tiempo, ¿no? Porque después la gente creo que se confunde y dice, me hablan de cambio climático, que sube la temperatura, pero yo tengo frío. Claro, porque el tiempo todos los días puede variar harto, ¿no? Puede subir, bajar, pero Exacto. hablan ustedes de cambios que son como a largo plazo, ¿no? Y ahí entramos un poco en la estadística, porque cuando uno dice calentamiento global, lo que está diciendo es que la temperatura promedio del planeta aumenta. Pero en realidad ese es como el primer acercamiento al fenómeno. Y luego uno podría preguntarse ya, ¿y qué pasa con las temperaturas extremas, por ejemplo? Se vuelven quizás más extremas, y no solamente las temperaturas extremadamente cálidas, sino que las extremadamente frías puede cambiar algo que nosotros llamamos la forma de la distribución estadística. Cambian las colas de la distribución estadística y uno alcanza entonces valores más extremos. Eso también puede ser un fenómeno que suceda cuando hay un cambio en el sistema completo, en el sistema climático. Y así pueden cambiar diversas propiedades entonces de estas cuantificaciones que nosotros hacemos de ese sistema climático, que a su vez es muy complejo porque el sistema climático no es solamente la atmósfera, es también toda la hidrósfera, es la litósfera, es la biosfera, es la criósfera. Es una interacción muy compleja entre todos esos subsistemas. Y nosotros entonces tratamos de cuantificar lo que está sucediendo ahí. E insisto, ahí entonces hablar de calentamiento es solamente reducirlo a
una variable que es la temperatura y las condiciones promedio, pero luego tenemos toda esta complejidad que hay cuando uno empieza a indagar un poco más a fondo. Y el ejemplo que tú dabas es icónico, ¿verdad? Uno dice, en un mundo que se calienta, entonces, ¿cómo puede estar pasando que de repente tengamos un invierno excepcionalmente frío en ciertos lugares? Y de hecho ha sido usado como un posible factor de argumentación de negacionistas del cambio climático. Por ejemplo, Claro. Trump lo decía cuando Sí. tenían inviernos así muy fríos en Chicago. Y realmente es completamente consistente desde el punto de vista físico que eso suceda. Y tenemos explicaciones para eso también, pero claro, y hay que ser capaz entonces de indagar un poco más allá de esta primera caracterización que es el valor promedio global. Sí. Quizás por eso fue inteligente cuando ya se dejó de hablar tanto de calentamiento global y se habló de cambio climático, porque eso decían, ¿no? Que hay cambio, puede ser más Exacto. extremos, ¿no? Y el cambio climático a su vez está inserto en este cambio global. Sí, yo creo que eso es un buen punto. O sea, por una parte decir, el clima es pura variabilidad, y luego, claro, uno también se confunde. Entonces dice, variabilidad, entonces si todo cambia, ¿por qué enfocarse tanto en este cambio que estamos viendo ahora? Sí. Eso tiene que ver con que el cambio que estamos presenciando actualmente es forzado particularmente y mayoritariamente por la acción humana, concretamente, ¿verdad?, por la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y eso entonces, claro, no tiene precedentes en el registro geológico que nosotros usamos para contextualizar lo que observamos en esta ciencia, que es reciente. La climatología es una ciencia reciente. Claro. Y entonces, bueno, reservamos esa palabra cambio climático para el cambio climático de origen humano. Pero siempre ha cambiado el clima, eso es así. Ahora, nos estamos saliendo de los rangos de cambio, de variabilidad, digamos, naturales, y eso es lo preocupante. Sí, yo quizás estoy agrandando el tema, pero a veces uno ve en redes sociales que más y más gente aparentemente niegan el cambio climático. Quizás es una idea mía, quizás son la cantidad de gente que lo niega. Pero es como dices tú, pues, o sea, después tiran argumentos de que siempre ha cambiado el clima, sí, pero en este caso es distinto, ¿no? Está ocurriendo más rápido también. Y eso, la tasa de cambio es muy importante también. Entonces, bueno, pero por una parte uno puede decir la tasa de cambio es impresionante ahora en términos también de lo que conocemos de registros previos, ¿verdad?, a la acción humana significativa. Eso por una parte, pero también, más allá de la tasa de cambio, o sea, los niveles, ¿verdad?, de ciertas variables están muy por fuera de los rangos naturales. Y ahí conocemos varias de las consecuencias que puede tener eso, pero también hay un montón de fenómenos que son desconocidos, que pertenecen a un terreno incógnito para la ciencia, y ahí estamos jugando de forma muy soberbia también con la naturaleza, porque en el fondo estiramos, ¿verdad?, sin mucha conciencia, la capacidad del sistema de resiliencia, de poder absorber de forma plástica, ¿verdad?, estas perturbaciones. Y eso no es infinito. O sea, el sistema terrestre, la Tierra, el planeta y el sistema climático es un sistema finito, ¿no? Un sistema que pueda absorber cualquier tipo de perturbación y a cualquier tasa de cambio. Y justamente, bueno, el cambio climático que estamos ahora viendo, el cambio climático de origen humano, nos da cuenta de estas manifestaciones. Y en todo caso, si hay alguien que nos escuche que lo niegue o que no lo tenga tan claro, y esto es lo más básico, cuando hablamos de este cambio climático antropogénico, ¿no?, por acción humana, es como decías, por la quema de combustibles fósiles, que emite gases de efecto invernadero como CO2 y como otros, ¿no?, en la atmósfera, que eso produce que la atmósfera se caliente, ¿no? Claro, Más que o la menos atmósfera así. retenga más calor. Porque yo creo que está súper bien cuestionarse, es parte esencial de la ciencia, cuestionarse la información que uno recibe y contrastarla, ¿verdad? O sea, de ninguna manera la intención de comunicar el cambio climático es
es seguir en una cadena como complaciente con el nivel de conocimiento. Al contrario, uno quiere cada vez avanzar más también en la comprensión del sistema. Pero ahí también uno tiene que considerar la contundencia de la evidencia científica. O sea, la investigación en cambio climático de larga data. Yo estaba diciendo recién que la climatología es una ciencia reciente. Yo lo estoy comparando entonces con otras disciplinas, y cuando hablo de reciente estoy hablando de, bueno, más de un siglo, ¿verdad? Pero eso a escala humana incluso es reciente. Sí. Pero ahora estoy hablando de que hay muchas décadas ya de investigación del cambio climático, de diversos grupos, diversas perspectivas científicas, y la evidencia es contundente. Y negar esa evidencia entonces es, claro, también nuevamente ahí yo diría es muy soberbio, ¿verdad? Porque uno tendría que poner sobre la mesa también un montón de argumentos propios igual de contundentes para tratar de invalidar eso. Eso por una parte. Y claro, ahí se generan muchas falacias argumentativas cuando uno dice, bueno, pero el clima siempre ha variado, ¿por qué nos preocupamos? Bueno, uno de los puntos es lo que hablábamos recién, ¿verdad? Que tiene que ver con la tasa de cambio, con los rangos de cambio. Y efectivamente en un sistema donde los seres humanos no teníamos un rol importante, incluso hay fenómenos que tienen otro tipo de comportamiento, ¿ya? Por ejemplo, cómo varía la temperatura en función de las concentraciones de CO2, ¿ya? A nivel geológico, y sin los humanos jugando un rol importante, entonces eso tiene otra causalidad incluso que la que tiene ahora. Entonces se generan muchas falacias argumentativas a veces cuando uno desde la lógica ve algunos argumentos. Entonces hay que tener la capacidad también de tomar esos argumentos, trabajarlos y explicar por qué eso no es válido. Entonces, si uno habla de las causas de la variabilidad del clima, claro, la composición de la atmósfera es algo muy importante. Pero a nivel de escalas muy largas de tiempo, estamos hablando ahora de decenas de miles de años, cientos de miles de años, los parámetros orbitales también de cómo la Tierra, ¿verdad?, se va trasladando y va rotando también en su movimiento entonces en torno al Sol. La forma en que la Tierra hace eso también es muy relevante para el balance de energía de la Tierra. Y eso cambia en el tiempo, y ahí también es bien sorprendente. Hay científicos que hace muchas décadas se dieron cuenta de eso y pudieron describirlo muy bien. Y eso ha tenido también una repercusión muy importante en la condición del clima planetario, y por etapas muy largas de tiempo. Pero eso no es el factor que está controlando el clima ahora. Lo estamos controlando nosotros como un forzante primordial del clima mediante esta inyección de gases de efecto invernadero a la Tierra. Y esto es importante porque la temperatura global de la Tierra, este número que resume, ¿verdad?, la situación del planeta en términos de esta única variable, la temperatura, es consecuencia de la energía que entra al sistema y la energía que sale del sistema. Y lo que estamos haciendo esencialmente es retener más energía en el sistema, y eso genera entonces un aumento de temperatura. Y eso tiene que ver con la alteración de la composición química de la atmósfera. O sea, quizás simplificando mucho, es como que entra más energía de la que sale, algo así. Es que no es que entre más, porque bueno, el Sol también, y ahí hay personas también que dicen, bueno, pero ¿y por qué esto no podría ser que simplemente el Sol tiene una actividad mayor, o qué sé yo, nos estamos acercando más al Sol? Y claro, ahí hay uno rebate diciendo, no, es que el Sol no ha cambiado radicalmente, ¿verdad?, o significativamente en este periodo de tiempo que nos interesa, esta ventana de cambio climático antropogénico. Entonces la energía que entra ha permanecido constante. Y lo que sucede es que nosotros estamos reteniendo más energía. Sí. ¿Sí? Y por eso entonces el planeta se calienta, y eso es una forma también, una manera de concebirlo, se calienta para poder emitir más energía y alcanzar ese balance radiativo. Así que también es bien maravilloso ver cómo lo que ha predicho la teoría, ¿verdad?, de cómo se manifiesta este calentamiento, se ha podido ir constatando también en la medida que hemos tenido más observaciones y de más larga data. En el fondo se entiende bien ese fenómeno. Está bien caracterizado por la teoría y se está observando ahora muy claramente. Bueno, yo siempre me interesó este tema desde que era pequeñita, ¿no? El tema del cambio climático. Me da risa que haya gente que lo niegue, porque yo digo, pero si esto se viene predijeron
creo que desde los años 80 o antes, ¿no? Sí, no, incluso mucho antes, yo desconozco ahora la fecha exacta y los nombres, pero hay ahí algunas fuentes de información bien, así como de historia de científica, bien bonitas claro, de algunos científicos que tenían esta intuición de que cambiando la composición de ciertos gases, ¿verdad?, uno podía alterar el balance radiativo, y que entonces ellos dijeron, si seguimos inyectando contaminantes como lo estamos haciendo, esto va a tener una consecuencia. Y eso estamos hablando de hace más de 100 años ya. Lo que pasa, bueno, me estoy metiendo en otros temas, pero una vez hablé con una persona que me dijo, no te voy a negar que hemos dejado la embarrada en deforestación, me decía, de basura, plástico. Claro, es que esas cosas uno las ve. Y lo que estamos hablando ahora, que son gases, uno no los ve, po. No ve cómo aumenta el CO2 en la atmósfera, ¿cierto? El clima es difícil definir si está distinto o no está distinto, uno tiene mala memoria también. Uh-huh. Entonces, claro, estamos hablando de algo que no es tan obvio como la basura en el océano, por ejemplo, que nadie la puede negar. Uh-huh. O no es tan inmediato, porque, bueno, acá mismo en Concepción, por ejemplo, cuando uno habla con gente, tampoco hay que remitirse a personas de mucha edad, gente que es más o menos de nuestra generación. Claro, ellos tienen esos recuerdos de su infancia, de una condición promedio, una condición climática distinta. Y es bien acertado eso. O sea, uno ve la tendencia de precipitación muy decreciente en los últimos 25 años aquí y en el resto del sur de Chile y en la zona central, por supuesto. O sea, ahí la gente ha notado claramente cómo ha ido cambiando el clima, cómo han ido cambiando los inviernos, las estaciones en general. Eso se percibe. Pero también es cierto que la percepción humana es engañosa. Es engañosa y a veces es de corto plazo, pero bueno, quizás medio sorprendentemente, así que en esas tendencias decadales que son relevantes para una experiencia de vida humana, eso sí se percibe. Y muchas veces, claro, hay recuerdos bien fuertes porque cambia incluso el paisaje, ¿no? Sí. Sí, es bonito también contrastar las observaciones con los relatos humanos. Sí. Pero tienes razón, que, claro, cuando uno habla de concentración de CO2, de dióxido de carbono, por ejemplo, claro, no es algo que nosotros lo podamos sentir claramente con nuestros sentidos. No es algo que podamos oler tampoco. O sea, estamos respirando aire que tiene más CO2 del que tenía antes, ¿no? Claro. Pero no lo sentimos. Pero sí se ve, por ejemplo, la emisión de esa contaminación, ¿verdad? Cuando vemos, no sé, ¿cómo se llaman los tubos de escape? Cuando vemos, por ejemplo, grandes chimeneas emitiendo contaminantes, o cuando vemos los incendios, por ejemplo, que emiten también muchos gases a la atmósfera. Eso es bien evidente. Claro, después no lo percibimos, pero para eso están las observaciones geofísicas. Claro. Y sí tienes razón que hay gente que tiene recuerdos que son, pero es que precisos, relacionados a fechas particulares, ¿no? Te contaba que mi papá es de República Checa y él decía, antes, cuando yo era chico, siempre en Navidad, en el hemisferio norte, estaba nevado. Y había mucha nieve y llegaba la nieve hasta arriba, hasta 1 metro, 2 metros, a la puerta de la casa y tenían que sacarla con pala. Y eso ya no ocurre. Ya no nieva en Navidad. Y hace muchos años. Entonces eso está claro, ¿no? Sí. En esas latitudes, bueno, hay lagos o lagunas que se congelan, por ejemplo, en invierno y que dejaron de congelarse ya hace mucho tiempo. Donde patinaban. Eso. Sí. Y acá en Chile, por ejemplo, esta postal del Mapocho, ¿verdad? Correntoso, con un caudal muy considerable. Hace mucho tiempo que no la teníamos, pero este año la revivimos también. Sí. Pero si uno escarba ahí en el recuerdo, y no tan lejano, ¿verdad? De hace algunas décadas, entonces eso pasaba en los inviernos también. Sí, sí. Claro, la nieve es algo más notorio también, creo, los recuerdos de los lugares en los que nieva. Sí. Y bueno, todo esto se estudia a través de lo que conocemos como modelos climáticos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es un modelo climático? Bueno, un modelo es cualquier forma de conceptualizar un fenómeno. En este caso estamos hablando de fenómenos geofísicos, nos vamos a referir directamente a fenómenos del clima. Entonces hay modelos que pueden ser bien simples. Puede ser una ecuación muy simple. Eso uno lo puede considerar un modelo que puede, por ejemplo,
representar la relación causal entre dos variables. Ujú. Entonces, una de entrada y otra de salida. Entonces, uno puede decir, por ejemplo, no sé, uno podría hablar de la precipitación en función de la presión, ya que hablábamos antes de los sistemas frontales. Y uno puede establecer un modelo simplecito para poder mostrar eso. O un modelo podría ser justamente este balance energético de la energía que entra, energía que sale, ¿verdad? Y eso entrega entonces una respuesta que se manifiesta como la temperatura global. Eso es un modelo. ¿Ya? Entonces, un modelo puede ser muy simple, puede ser una ecuación de muy pocos términos, pero un modelo también puede ser algo mucho más complejo, que es un conjunto de un montón de ecuaciones que representan una familia de fenómenos, por ejemplo, en un conjunto de subsistemas, en el caso del clima. Estamos hablando, por ejemplo, de fenómenos oceánicos, fenómenos atmosféricos, fenómenos biológicos. Todo eso puede estar considerado, o sea, cuestiones que tienen que ver con física, con química, con intercambio de calor, intercambio de masa, intercambio de energía. Todo eso, que es lo que sucede entonces en el sistema climático, se puede representar matemáticamente con ecuaciones, y uno puede tener entonces modelos de diversa complejidad del clima. Entonces los primeros modelos eran bien simples y se han ido complejizando hasta poder como abarcar entonces este continuo de fenómenos que ocurren en el sistema climático. Y lo que es muy sorprendente es que realmente entendemos bastante bien cómo funciona el sistema, en términos de la física, la química, etcétera, la bioquímica incluso del sistema. O sea, en el curso de la historia, de esta historia reciente de pocas décadas, hemos podido representar muy bien eso en términos matemáticos. Y cuando uno tiene eso y además tiene un poder computacional Sí. fuerte, entonces uno puede simular el clima y simular también los fenómenos meteorológicos. Entonces, uno habla de modelos climáticos, pero esencialmente entonces son programas de computación que tienen muchos módulos, ¿verdad?, para representar toda esta diversidad de fenómenos que ocurren, que interactúan entre sí, y eso reproduce entonces el funcionamiento, por ejemplo, de la atmósfera. Entonces hablamos de modelos climáticos, pero ahí, bueno, la terminología no es la más adecuada porque también usamos modelos climáticos para poder hacer pronósticos del tiempo meteorológico. ¿Ya? Pero no hay que confundirse ahí porque uno debe conservar esta distinción entre escalas de tiempo, y un tipo de modelos climáticos son los que se usan, por ejemplo, para entender cuál es la respuesta de todo el sistema ante un aumento de la concentración de CO2, por ejemplo. ¿Ya? Eso es cuando uno entonces investiga en las largas escalas de tiempo. Y otro tipo de modelos son los que se usan justamente para pronosticar la meteorología a corto plazo, lo que va a pasar en las próximas horas y en los próximos días. Como ahora me estás dando a entender de lo complejo que es todo esto y de todas las variables y lo dinámico, ahora me doy cuenta de lo difícil que debe ser decir, ok, aumenta la concentración de CO2, díganme cómo va a ser el clima en el futuro, pues es complicado. Sí, y hay mucha incertidumbre respecto a eso. O sea, si bien sabemos como la respuesta general, una pregunta clave, por ejemplo, es qué pasa si se duplica la concentración de CO2. ¿Cuánto se calienta el planeta? Eso se llama sensibilidad climática ante una duplicación de CO2, y conocemos más o menos el rango, pero no el número exacto. Claro. Justamente porque, aunque conocemos la ciencia, hay distintas formas de representar un montón de fenómenos, esto que está hablando, y hay distintas maneras de implementarlas también en los computadores. ¿Ya? Entonces, ahí afortunadamente tenemos muchos centros de investigación diversos que avanzan paralelamente. Entonces hay también diversos modelos climáticos que tienen sus diversas características de estas ecuaciones, pero también de la forma en que se representan esas ecuaciones y cómo se implementan numéricamente para que los computadores puedan trabajar con eso. Y por suerte entonces no tenemos solamente un solo valor, sino que tenemos una familia de valores, y eso nos da también cuenta de la incertidumbre y cuáles son los fenómenos que conocemos menos y más. Y eso
es muy informativo también. Pero ahora lo que yo también quería comentar acá, ahora sí nos vamos a los pronósticos meteorológicos, es que eh, si bien la ciencia que hay detrás se conoce hace mucho tiempo, y eso también es bien sorprendente cómo se ha logrado, yo no dejo de maravillarme con ese desarrollo científico, la capacidad computacional es más o menos reciente. Entonces, cuando empezaron a plantearse los científicos y las científicas esta posibilidad de poder hacer pronósticos meteorológicos, se conocía la ciencia, pero no se conocía la forma de poder implementarla porque no teníamos estos computadores superpoderosos que tenemos ahora. Sí, pues una persona no iba a estar haciendo todas las ecuaciones sola, se iba a morir. Y hay historias ahí de eso, ¿eh? Hay un tipo que hizo ese ejercicio de ponerse a calcular y se demoró, ya no me acuerdo bien cuál es la anécdota, pero se demoró, por ejemplo, digamos, una semana para poder calcular cuál iba a ser el cambio de la presión de un día a otro. Entonces, claro, si te demoras 7 días en saber lo que va a pasar en un día, no te sirve de nada ese pronóstico. Te sirve para avanzar en la perspectiva de cómo tienes que desarrollar la ciencia, pero además su cálculo estaba malo porque, claro, no sé, tenía algunos supuestos malos, qué sé yo. Pero es sorprendente. Mucha gente alega ahora, Sí. uno mismo también quizás es sobreexigente, entonces uno dice, oye, pero el pronóstico del tiempo no funciona. Y yo siempre trato de recalcar la relevancia que tiene poder contar con ese tipo de información y que además sea tan certero. Sí, es realmente una locura que podamos contar con ese tipo de información y con tanta anticipación. Es que hay tantas variables, o sea, estoy tratando de adivinar, ¿no? Decías los vientos, la presión, la temperatura del océano, las circulaciones marinas, ¿no? La circulación atmosférica, el viento, o sea, hay muchas cosas que hay que contemplar. Exacto, y además que no solamente basta con que tengamos una herramienta que sea muy poderosa para poder calcular, porque no nos sirve de nada calcular si no sabemos cuál es la condición inicial de la que vamos a partir. El sistema tiene una cierta condición cada día, en cada momento, ¿verdad? Si hablamos de la temperatura, hablamos, por ejemplo, de la precipitación, hablamos de la presión, los vientos, la circulación. Todo eso tiene una característica, un valor en cada momento que va cambiando. Entonces, para poder hacer pronósticos necesitamos saber cómo está la situación en un momento particular. Y para poder conocer eso, que no es solamente sacar un termómetro y medir en un punto, sino que hay que medir en muchos puntos y hay que medir también en la vertical de la atmósfera y en el océano también en profundidad, por ejemplo. Necesitamos medir en muchas partes. Sí. Ojalá, o sea, medir un continuo, ¿verdad? Y eso se hace, o lo tenemos ahora porque hay un esfuerzo mancomunado de la comunidad global muy, muy impresionante de monitoreo. Y eso también yo creo que en general es desconocido, ¿verdad? Pero ahí quiero hacer el vínculo. Si en el fondo sabemos que la temperatura lleva aumentando y que estamos en este fenómeno, insertos en este proceso de calentamiento global de origen humano, es porque tenemos registros de hace muchas décadas, siglos. Sí. Y eso es como el esfuerzo silencioso de innumerables personas, pues imposible es inconmensurable. Sí. Y es cada día gente haciendo observaciones. Ahora está mucho más automatizado todo eso, pero hay gente que salía todos los días a medir, ¿verdad? Y a hacer anotaciones, etc. Y eso es necesario también para poder hacer pronósticos. Necesitamos observar. Y eso también muchas veces no se entiende. Que necesitamos diagnosticar, necesitamos medir y para eso necesitamos instrumentos que son complejos y necesitamos redes instrumentales. Y también es otra de las cruzadas que tenemos que hacer en las geociencias, de poder convencer a los tomadores de decisiones de que hay que invertir en eso, porque es justamente ir monitoreando como un médico, por ejemplo, oculta a un paciente, ¿verdad? Tenemos que ir midiendo qué está cambiando. Y algo que quería igual destacar, tú habías mencionado que los modelos climáticos son muchos, ¿no? Y que se utilizan muchos distintos en el mundo entero y que a pesar de que hay harta incertidumbre, igual hay una palabra para eso, los científicos del mundo están llegando a los mismos resultados respecto al cambio climático, ¿no? O sea, están de acuerdo. O sea, se llega a un nivel de consenso. Consenso. Claro, hay consensos que son de mayor o menor grado dependiendo de cada fenómeno. Y eso es muy relevante también porque, por ejemplo, el IPCC,
que es un organismo que no hace investigación, no hace ciencia propia. El IPCC lo que hace, que este panel intergubernamental del cambio climático, son expertos a nivel global que se reúnen y hacen entonces una recopilación del avance científico en materias de cambio climático. Y claro, ahí también lo que quiero decir es que se indican grados de consenso y de disenso en algunos puntos. Y ellos han traducido, claro, cuando uno habla así cotidianamente, no sé, uno puede decir, por ejemplo, estoy bien o estoy muy bien, y uno más o menos entiende algo, pero es bien general lo que uno entiende de ese tipo de frases. Ellos han desarrollado un lenguaje que tiene una contraparte matemática, entonces ellos dicen, hay un 95% de probabilidad, ¿verdad?, de que esto ocurra, o de que el nivel del mar sea de tal magnitud, o por ejemplo de que la precipitación disminuya en tal región. Eso tiene asociado entonces porcentajes de certidumbre o de incertidumbre. Y eso es muy bueno también, porque ahí uno también puede tener una noción de dónde falta investigación, dónde faltan observaciones, y claro, dónde están las cuestiones que entendemos más y las que entendemos menos. Y eso se toma de forma muy responsable. Y bueno, esto quizás es una pregunta complicada también, entendiendo lo complejo de la climatología, pero, y me imagino que te la has preguntado, dado el cambio climático, ¿cómo se espera que nos va a afectar a Chile, a Sudamérica? Bueno, las manifestaciones del cambio climático de origen humano en muchos lugares ya son perceptibles. Iba a decir visibles, pero va más allá de la visión. Y por ejemplo, esta mega sequía que vivimos en Chile desde 2010, por ahí, es entonces una suerte de ventana al futuro. O sea, hemos tenido prácticamente 14 años de condiciones relativamente secas, y en algunos casos excepcionalmente secas. 14 años, muchísimo. O sea, hay mucha gente, ¿verdad?, que ya son personas muy conscientes, ¿verdad?, que han vivido en este régimen climático y no conocen otra realidad. Sí. Y eso es, digamos, una situación excepcional del clima en Chile centro-sur, pero que sin embargo nos da una idea de cómo va a ser la condición normal del futuro. O sea, lo que ahora es excepcional, esperamos que sea la normalidad del futuro. Entonces eso nos dice mucho, porque tiene muchas repercusiones en políticas públicas, ¿verdad? Por ejemplo, la región del Biobío actualmente en sectores rurales se abastece de agua potable a través de camiones aljibes, que para quienes vivimos en la ciudad puede ser sorprendente, porque claro, nosotros tenemos acceso al agua y además tenemos esta noción de que vivimos en una zona verde, ¿verdad?, el sur de Chile, etc. Pero sin embargo, muchas comunidades no tienen acceso al agua potable, ni al agua tampoco. Y claro, alguien pensará, bueno, pero es que esta situación que tenemos estos años, que es muy seca, pero en realidad esperamos que así sea el futuro. O lugares en esta zona semidesértica, donde está ubicado Santiago, por ejemplo, que es una zona de transición, que están sufriendo procesos de desertificación, justamente, de que el clima se va a volver mucho más árido. Entonces nos da también un vistazo hacia el futuro. Y ahí uno tiene que tener entonces esa visión de largo plazo para también tomar decisiones de largo plazo. Digamos, uno como persona natural, pero también estoy ya pensando como sociedad. O sea, por ejemplo, nos preguntamos con varios colegas, ¿verdad? Que, bueno, yo no estudio particularmente eso, pero una pregunta muy importante es cuándo, si es que va a pasar, va a llegar el día cero en que Santiago, por ejemplo, que es el núcleo urbano más importante en Chile, más grande, no tenga agua. Eso ha pasado en otras ciudades. Sí, hablamos con un chico de Sudáfrica. Eso. Ahí pasó o estuvo a punto de pasar. Exacto, el día cero. El día en que uno abre la llave del agua y no sale agua. Exacto. Imagínate. Entonces, es algo no menor, es algo fundamental y no trivial, ¿verdad? Pero otro tipo de fenómenos, por ejemplo, acá en la región del Biobío, bueno, y en las regiones aledañas también, enfrentamos en los veranos condiciones muy dramáticas de incendios forestales, por ejemplo. Y eso está condicionado en parte, por una parte, por
la situación climática, o sea, las condiciones de largo plazo, la sequía, por ejemplo, pero también por eventos meteorológicos extremos, olas de calor, por ejemplo. Y ahí ya tenemos esa noción también, lo hemos conversado intensamente también con algunos colegas, de que estamos en un nuevo régimen de incendios. Eso tiene que ver con que ha cambiado entonces la condición de fondo del clima. Y tenemos que enfrentarnos a eso responsablemente. O sea, uno no puede pensar, bueno, fue mala suerte el 2017 que hubo esos mega incendios tan devastadores y nuevamente el 2023 fue mala suerte. O sea, es completamente incompatible enfrentar un nuevo escenario climático, una nueva normalidad climática y pensar que uno puede seguir actuando como se actuaba hace 50 años, así Claro. plantando entonces especies exóticas que son afines al fuego de forma homogénea, sin límites, ¿verdad? Sin ninguna consideración. O sea, eso es completamente insustentable. Y así, bueno, con muchos otros ejemplos, ¿verdad? Con cómo se planifica la agricultura, cómo planificamos las ciudades, etcétera. Todo eso tiene entonces una ligazón muy íntima con la situación climática y entonces tenemos que considerar cómo se proyectan esos cambios a futuro para tomar buenas decisiones ahora. Sí. Y esto quizás es más personal, ¿no? ¿Tú estás más optimista o más pesimista? O sea, yo creo que siempre es recomendable tener un grado de optimismo para enfrentar el futuro, si no uno, No haría nada. claro, cae rápidamente en la inacción, Sí. ¿verdad? Así que yo creo que uno también debe ver ahí de dónde saca esas fuerzas de flaqueza a veces para tener ese optimismo. Mira, hay un optimismo que es como el optimismo tecnológico de muchas personas que no necesariamente quieren cambiar la forma en que se hacen las cosas. Y cuando digo hacen las cosas es cómo nos comportamos nosotros, ¿verdad? Como humanidad respecto al planeta. Porque dicen, bueno, si hemos podido, no sé, enfrentar pandemias, hemos podido enfrentar, qué sé yo, otro tipo de embates a la humanidad, y siempre entonces hemos salido adelante, bueno, también vamos a salir adelante de esta gran problemática que es el cambio climático, porque vamos a generar tecnología para ello. Y ahí, mi punto primordial para abordar eso es que ahí uno se olvida de este fenómeno exponencial, de la naturaleza exponencial de este problema. O sea, porque no basta con encontrar otro planeta por si nos echamos este planeta. Si destruimos este planeta, alguien dirá, bueno, pero vamos a encontrar otro y nos vamos para allá. Pero es que claro, si de repente necesitamos otro planeta es porque, o sea, ya no tiene vuelta lo que hicimos con este, pero además tenemos esta forma de crecimiento de la población exponencial. Entonces rápidamente un planeta solo se nos va a quedar chico y necesitamos muchos más planetas, qué sé yo, y entonces no se trata de pensar que siempre vamos a poder enfrentar los desafíos de esta magnitud, sino que además tenemos que efectivamente hacernos cargo de la evidencia que tenemos ahora y cambiar la forma en que nos relacionamos con el planeta, con la naturaleza, con el entorno. Y ahí tenemos un desafío fundamental, quizás el más importante. Sí. O sea, partimos nosotros hace 2 años el podcast hablando como de cambio climático y de repente nos damos cuenta, pero esto va más allá de climatología, física, incluso más allá de las ciencias naturales, como que estamos cuestionando nuestros estilos de vida, la forma en que nos relacionamos con la naturaleza, la economía. Dijimos, chuta, esto es bien grande. Y todo va ligado, por supuesto. Sí. Entonces, como más que crisis climática, es como crisis global de no sé cómo llamarle. Sí. Pero hay algo que a mí me parece también bien fundamental, es que hemos tenido estos debates también, por ejemplo, ¿qué opinamos nosotros de este concepto de crisis climática? Y yo, hace algunos años, tendía a pensar, bueno, más allá de lo que nos dicen las observaciones y lo que nos dice la ciencia, a mí me gustaría entender o conceptualizar esta idea de crisis climática como algo que realmente nos interpela, y no veo que la humanidad se comporte en una situación crítica. O sea,
un comportamiento crítico es lo que pasó con el COVID, por ejemplo, Sí, po. ¿verdad? Eso fue algo a escala global, crítico. Y uno podría decir, bueno, también estamos respondiendo al cambio climático porque han formado toda una institucionalidad y diálogos, ¿verdad? Y una diplomacia, y qué sé yo, y se han tomado decisiones también respecto a eso, pero no se están tomando esas decisiones y esas acciones con la urgencia que se requieren para una crisis. Claro. O sea, como que pensamos, bueno, sí, hay que disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero lo estamos haciendo con compromisos muy superficiales y entonces a una tasa muy lenta y con planes así de largo plazo. Entonces, eso no es una actitud de crisis. Entonces yo tendía a decir, bueno, no me digan que estamos en crisis climática porque no nos estamos comportando como tal. Entonces, Sí. bueno, tiene que ver con cómo uno lo define. Pero la verdad es que si uno quisiera mitigar el cambio climático, como está sucediendo, debería tomar actitudes y acciones, entonces, radicales, ahora, sin dilatarlo más y a nivel global. O sea, tampoco depende de la decisión que tomemos individuos, ¿verdad? Ni países particulares. Se necesita una acción global. Y eso no está respondiendo a esa denominación de crisis. Y ahí vienen entonces también estas exhortaciones, ¿verdad? De instituciones globales, las Naciones Unidas, que bueno, tienen esta rama que es la Organización Meteorológica Mundial, ¿verdad? Y estos conceptos de la ebullición climática, por ejemplo, Sí. que tratan de mostrar la gravedad del asunto. Sí. Pero sin embargo ahí también se abre una arista que es, bueno, con eso uno llama a la acción o la inacción, porque también es paralizante pensar que estamos en una situación límite. Y también se dijo el año pasado, yo creo que se malinterpretó un poco en los informes del IPCC, en las noticias se dijo, es irreversible, dijeron, el cambio climático es irreversible. Y toda la gente empezó a compartir eso y eso, para mí eso es un llamado, bueno, no se puede hacer nada. Y eso no es así, pues. Se podría no parar, pero se podría mejorar la situación ahora, si dejáramos de emitir ahora CO2, se mejora el problema. Sí, pues es cierto que hay que ser cuidadosos en la forma en que uno transmite la información, porque efectivamente es irreversible en la escala de tiempo de nuestras vidas y de las generaciones inmediatamente siguientes. O sea, por más que dejemos de emitir gases de efecto invernadero ahora, no vamos a lograr revertir el calentamiento que tenemos en mucho tiempo, porque el CO2 y los otros gases que quedan en la atmósfera son gases de larga vida media. Pero claro, o sea, en muy largo plazo sí se puede volver a una situación preindustrial, pero bueno, ese no es el objetivo ahora. El objetivo es que esto no empeore. Claro, eso se puede lograr, ¿no? Que no sigan empeorando. Y eso ya es bastante bueno, ¿no? Sí. Hoy tenía muchísimas más preguntas, pero se nos está yendo la hora porque estaba todo muy interesante. Y no sé si hay algo que quisieras hablar particularmente que se me olvidó preguntarte. Sí, bueno, hay quizás muchos temas que podríamos abordar. A mí lo que me interesa recalcar es la relevancia de la investigación científica para poder tener entonces un sustento que nosotros decimos, bueno, que tratamos que sea objetivo. La verdad es que la ciencia tampoco es una disciplina, o no es un quehacer objetivo, ¿ya? Es algo profundamente humano, pero lo que tratamos es, claro, llegar a reunir entonces mucha investigación científica desde distintas perspectivas, desde distintas formas de proceder también y de distintas regiones del mundo, etcétera, para poder reconocer cuáles son esos consensos y cuáles son esos disensos. Y una vez que tenemos consenso sobre ciertos fenómenos, eso entonces es un insumo para poder tomar decisiones. O sea, la humanidad puede decidir, por ejemplo, mira, queremos, no sé, seguir con un modo de vida que sea quizás lo más cómodo para la humanidad, y eso implica, por ejemplo, seguir agotando las reservas fósiles y etcétera, y vamos a correr con las consecuencias de ello. Eso es una decisión. Ahora, es una decisión medio injusta o muy injusta porque ahí uno compromete también las posibilidades de las generaciones futuras. Bueno, y hay todos unos debates en torno a eso.
a esta falta entonces de un espacio intergeneracional para tomar decisiones. Pero bueno, la humanidad puede tomar sus decisiones y esas decisiones hay que tomarlas, ojalá con la mayor información posible, y para eso sirve la ciencia. Sí. Ahora, para que la ciencia se pueda desarrollar, necesitamos el apoyo también de la sociedad, ¿sí? En el sentido de que la ciencia necesita, por ejemplo, tener, en particular ahora cuando hablamos de la climatología, la geofísica, necesitamos tener estas plataformas observacionales para poder diagnosticar lo que sucede y para poder hacer investigación. Y eso a veces es difícil de transmitir. O sea, en el fondo, la idea que quiero comentar es que es verdad que los científicos nos consumen así esa ansia de velar fenómenos y poder encontrar respuestas a muchas preguntas que tenemos, pero también hay por supuesto, una misión importante de servicio a la sociedad en ese quehacer que tenemos. Y a veces es incomprendido ese rol, yo creo. La ciencia, como entonces muchos otros quehaceres humanos, ¿verdad?, necesita el apoyo de la sociedad. Y la sociedad tiene que determinar si se lo va a dar o no. Y ahí entonces necesitamos tener una interacción mucho más rica. Y eso también, por ejemplo, compromete a quienes hacemos ciencia, ¿verdad?, a poder comunicar qué es lo que hacemos, Sí. dónde están esas incertidumbres, dónde están nuestra mayor seguridad, etc. Y tener entonces una interacción permanente también con las necesidades de la sociedad. O sea, ciencia también para la sociedad. No es que la ciencia tenga que ser exclusivamente aquella ciencia que tiene una función social, pero creo que sí es importante tener en cuenta ese rol. Entonces, por ahí yo quería dar ese mensaje y entonces creo que espacios como este de conversar, ¿verdad?, y compartir lo que uno hace y también las reflexiones que tenemos son fundamentales para poder abrir esos canales. Sí. Así que les agradezco mucho también este trabajo que ustedes hacen. Gracias a ti porque no, lo hacemos también para entregárselo a otras personas, pero también porque queremos saberlo y aprendemos mucho con esto también. Y hemos hablado con gente que escucha este podcast y dice que también aprende con nosotros. Así que estamos felices. Y gracias, muchísimas gracias, porque son conocimientos muy valiosos y el trabajo que haces es muy valioso. No, gracias por esta conversación. Agradecemos a nuestros colaboradores que son Patagonia, una reconocida marca de ropa outdoor que se ha esforzado por ser más que tan solo una marca de ropa. Actualmente donan el 1% de sus ventas totales a grupos ambientalistas. Y como muchos ya sabrán, la empresa entera fue donada para luchar contra el cambio climático. Y por si fuera poco, nos apoyaron en la compra de muy necesario equipamiento técnico para realizar este lindo podcast. También agradecemos a Fundación Panchi Folletti, una organización que busca la preservación del medio ambiente mediante educación ambiental y la regeneración y conservación de paisajes, manteniéndolos en su estado natural para las generaciones presentes y futuras. Visítalos en su Instagram @fundación_panchi_folletti. No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvamonosverdes.cl y muchas gracias a nuestros auditores y que tengan una muy buena semana. ¡Chao!